La articulación de la rodilla es la más compleja de todo el cuerpo humano porque está compuesto por muchísimas estructuras anatómicas. Piensen que tiene 4 huesos, porque es la tibia, el peroné también, el fémur y la rótula, que es esa tapita. También tenemos 2 adaptadores de cartílago, que son los meniscos, que como cualquier cartílago se puede deformar, romper, gastar. Tenemos ligamentos internos, los cruzados, ligamentos externos, tenemos la cápsula articular y bueno, muchísimos músculos, arterias, venas, nervios. Pero como si esto ya no fuera suficiente, le agregamos el peso corporal, que en algunos casos, por no decir en muchos casos, es mucho, es decir, le cargamos mucho peso. Y la rodilla tiene que funcionar, escuchen porque acá esta es la definición de por qué tenemos problemas, sobre todo artrosis de rodilla y en edades muy prematuras. La rodilla tiene que trabajar armónicamente bien, biomecánicamente a la perfección, porque son tantas estructuras anatómicas que con que solamente una empieza a funcionar mal, se va a llevar puesta toda la articulación entera. Y acá es donde entra en protagonismo la cirugía. Yo no quiero ganarme enemigos, yo no quiero hablar mal de nadie, no quiero hablar ni bien ni mal de nada ni de nadie, ni ningún abordaje terapéutico. Pero me gusta ser sincero y yo creo que cuando uno se mete con una cirugía va a modificar esa biomecánica. Y a me van a decir seguramente, sobre todo muchos cirujanos, van a decir, bueno, pero si ya funciona mal, ya la armonía articular se perdió. ¿De qué me estás hablando, Javier? Y es cierto. Pero también lo que aprendí es que cuanto más se sigue modificando y alterando esa biomecánica, peor es. ¿Por qué? Porque si algo funciona mal y como les decía antes, le cargamos el peso corporal permanentemente y aparte la rodilla lo siente como una contraposición de fuerzas, porque la rodilla siente que suben, que ascienden fuerzas desde los pies, que otro tema, ¿no? Están supeditados también a cómo apoyan los pies, pie plano, pie cabo, es decir, dependiendo cómo se formen los vectores de fuerza ascendente, también va a trabajar bien o mal la rodilla. También se siente como una contraposición porque son fuerzas que bajan el peso corporal, que también tiene que ver con el peso, las caderas, la columna, la posición, los deportes que hagamos, un montón de cosas. Entonces, si nosotros continuamos modificando la estructura anatómica de la rodilla, se va a desgastar más. Y puede ser una solución, muchas veces lo es, pero en algunas otras no. En algunas otras oportunidades modificar, a lo mejor cuando dicen, no, tenés el menisco roto, vamos a sacar el pedacito que está roto, por ejemplo. O no me refiero a las cuestiones ligamentarias, porque si hay un ligamento roto sí hay que modificarlo. Yo me refiero más que nada a cuando sufrimos una artrosis o un desgaste o un menisco que está mal posicionado, desgastado, roto, corrido, luxado. Hay muchas veces que no es solamente si está bien o mal, hay grises en el medio. Y si seguimos modificando, esa fricción va a seguir aumentando el desgaste. El desgaste se va a desgastar más rápido y va a generar la artrosis. Y acá es donde generalmente se termina el final del camino, allá esperemos bien lejos, es el reemplazo total de la articulación. Es decir, sacamos la rodilla y ponemos una de titanio, por ejemplo, en la cual, en la verdad, la mayoría de los casos funciona bien. Yo tengo muchos pacientes que tienen prótesis de rodilla y juegan al tenis, por ejemplo. Ahora, no me quiero operar. Tengo muchísimos pacientes en el consultorio. A mí me ha pasado. Yo me rompí un menisco de la rodilla izquierda y me trabajé con tratamientos naturales y me curé. Y así también trabajo con muchos pacientes, hasta que ya no quede otra más que la cirugía. Porque no es que la cirugía es la solución, sino que es la última alternativa, o debería ser la última alternativa. Cuando todos los otros tratamientos fallaron, o cuando el dolor es completamente invalidante, cuando caminamos con la pierna en semiflexión, es decir, la rodilla no llega a extenderse por completo, o no llegamos a flexionarla y no podemos pasar los 90 grados de flexión, ahí sí, tenemos que entender que todo tiene un límite. Ahí sí es momento de operarse. Pero si no, podemos intentar. ¿Y con qué? No, pues seguramente están esperando esta información. Hay muchísimos tratamientos. Hoy les voy a nombrar 5, que son muy buenos, que son naturales y que prácticamente no tienen contraindicaciones. Pero les voy a explicar el peligro que puede llegar a tener, entre comillas. Vamos a empezar primero por un tratamiento que tiene que ver con las plaquetas. Nosotros en la sangre tenemos
glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Y estas son como las encargadas de regenerar estructuras. Cuando nosotros nos lastimamos, las plaquetas son las que aceleran y reparan las estructuras. Entonces, se extrae sangre, como cualquier laboratorio, esa sangre se procesa, se centrifuga, se separan las plaquetas del resto de los componentes de la sangre, se activan, ¿no? Se tienen que romper para que liberen lo que se llaman los cristales de reparación, los factores de crecimiento. Eso se combina con otras medidas químicas para activarlo de la mejor manera posible, y eso se infiltra adentro de la articulación, intentando que esto acelere el proceso de regeneración. ¿Escucharon? Intentando que esto acelere el proceso de regeneración. Si no hay un menisco, no lo va a crear. No vamos a tener una estructura nueva en donde no existe. Para eso sí podemos hacer un tratamiento que se llama con células madre o stem cells, que tiene que ver con extraer tejido de adentro de los huesos. ¿Cómo es esto? Se extrae un poquito de sangre de adentro de uno de los huesos y ese tejido de células madre tiene la capacidad de crear tejido nuevo. Se puede transformar en cualquier tejido del cuerpo. Entonces ahí ya tenemos otra herramienta mucho más potente. Esto se pone adentro de la articulación y acá sí, si no tenemos el menisco, no vamos a tener un menisco nuevo, pero sí, si está muy desgastado, podemos empezar a regenerarlo un poco más. También tenemos la ozonoterapia. El ozono es un gas, como les explico en un montón de videos, que no tiene ningún tipo de medicamentos. Es decir, es natural, está compuesto por 3 moléculas de oxígeno. El ozono tiene la particularidad de estimular, ¿no? De estimular al cuerpo para que regenere tejido. Es una forma de acelerar, pero también tiene un gran componente antibacterial. Es decir, mata las bacterias que toca. De hecho, así se creó. Desde la Primera Guerra Mundial se utiliza como bactericida y es una gran herramienta. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que les dije hace un ratito de que tiene una gran contraindicación? Cuando nosotros nos metemos con una aguja dentro de la articulación, se puede infectar. Puede pasar, por más que tomemos todas las medidas de asepsia. Se puede infectar. Y si se infecta, es realmente un problemón. Por lo cual, poniendo un poquito de ozono, se puede mejorar o tratar de eliminar cualquier bacteria y de esta manera estimulamos la regeneración y también tratamos de que no se infecte. Y después, si nosotros tenemos algún problema que tiene que ver con la artrosis en sí, es decir, el desgaste de la articulación, tenemos algunos fitoquímicos, suplementos, ¿no? Son productos ortomoleculares que no me pregunten cuáles son, porque no es que se dan para todos el mismo. Para cada caso es particular, pero la idea es intentar estimular que todo el cuerpo intente a mejorar un poco la regeneración de estos tejidos, ya sea cartílago o hueso, hasta incluso los tejidos blandos. Lo digo porque muchas veces uno dice, tengo artrosis solo en la rodilla, y es difícil. En general, la artrosis es en varios puntos del cuerpo. El último no es un tratamiento que hagamos nosotros como profesionales de la salud, sino que lo pueden hacer ustedes. ¿Qué pasa? Como les dije al principio, la rodilla está rodeada, contenida, sostenida y potenciada por un gran grupo muscular. Pero son muchos músculos. Entonces, si nosotros fortalecemos estos músculos, no solamente vamos a darle mejor estabilidad a una articulación que por la artrosis ya de por sí está inestable, sino que además vamos a hacer que le lleguen mejor todos los componentes de regeneración, ya sea sangre, oxígeno y todos los otros tratamientos que les nombré antes se van a ver potenciados. Entonces, no es solamente un tratamiento o el otro, no. Se pueden hacer, obviamente, no todos juntos, pero sí se pueden ir haciendo de a uno a la vez al mismo tiempo, ir mechando un tratamiento o el otro para poder mejorar toda la articulación y no solamente un menisco que a lo mejor nos está haciendo un problema. Bueno, espero que les sirva el video, espero que no se hayan operado todavía y nos vemos la próxima. Que esté muy bien, chau.